efeméride hoy también del Ayuntamiento de Ibiza, que el 9 de noviembre de 1812 fue cuando se constituyó como ayuntamiento por primera vez. O sea que me ha hecho gracia que fuera el 9 de noviembre, el día del ramito de violetas también, muchas cosas. Bueno, os... ¿dónde te has ido? Más, otra, sí, vale. Esta charla surge de una conversación con José Manuel y con Carmen y tal, de que quizá los arquitectos que vienen de fuera no conocen la historia de Ibiza. Yo, como os ha dicho Carmen, hice un máster de historia y arquitectura y a mí es que yo de hecho quería estudiar historia, pero mi padre me engañó, me dijo que no, que total la arquitectura era, yo pintaba también, era un poco de dibujo, un poco de historia, muy pocas matemáticas, claro. Podéis imaginar que las matemáticas no eran un poco, pero bueno, al final pues soy arquitecto, pero siempre me ha gustado la historia y me encanta leer historia y entonces, bueno, pues espero no esperéis, no soy investigadora, soy divulgadora, o sea que yo simplemente cojo, tenemos aquí a Rosa Vallés, que es una de mis fuentes, Martin Davis, que no ha venido, Ferrera Bartuza, en fin, un montón de gente de la isla que conocéis y yo lo único que hago es leer y la enciclopedia de Ibiza, o Carlos, que también está aquí, también ha escrito cosas, pues me gusta leerlo todo y voy a intentar haceros un resumen con dibujos, porque los arquitectos lo que nos gusta es las cosas visuales. Entonces, muchas de las cosas que yo leo, digo, a mí me gustaría verlas en planos. Entonces era un poco, perdón, ya me he adelantado, pasar de ver cómo la primera división de la isla, que es la que hacen los árabes en distritos, que pasa prácticamente igual a los cuartons, esto lo deja en blanco porque es una forma un poco misteriosa, cómo esto se transforma en esto, en los ayuntamientos. Y espero que al acabar la charla, pues lo sepáis. Un poco de perspectiva histórica, me he construido este semicírculo con radios cada 200 años para ver un poco cuánto tiempo ha estado cada uno bueno, de los pueblos que han estado viviendo en Ibiza. Entonces, empezamos en el año, ya os digo que no soy historiadora, pero bueno, un poco lo que he leído del -800, más o menos, -600, empieza a ver que hay población de fenicios y luego el auge y el esplendor, como todos sabéis, pues es en torno al siglo V antes de Cristo, cuando ya la ciudad, aquí hay un poco de las cosas que luego voy a ir a contaros, pues de la población, ¿no? Llegó, fijaros que este nivel de población, que eran 5.000 habitantes en la ciudad, más los del campo, no vuelve a estar casi hasta el 1700, ¿sabes? 1600 y pico, 1700. Entonces, para hacernos un poco idea, este es el auge, luego ya que estamos aquí, cuando ya la Ibosim púnica se transforma en la ciudad asociada de los romanos, que más o menos mantiene el esplendor hasta que se crea en la provincia tarraconensis y Tarragona, y entonces ya todo el tráfico marítimo se orienta más a Tarragona y ya Ibiza empieza a decaer. Hay unos años que vienen, bueno, eso os lo cuento más tarde, que está muy despoblada la isla y luego poco a poco, chin, 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 empiezan a llegar los colonizadores de, que bueno, que dice Ferrera Barzuza que no hay que llamarle árabes ni islámicos, se llaman andalusíes, porque en el fondo son gente que viene de Al-Ándalus y van colonizando la isla. Tenemos aquí 200 años hasta que las fechas son fáciles de recordar porque es 1, 2, 3 y en vez de 4, 5, 1235, la conquista cristiana. Y bueno, eso es lo que os voy a ir contando. Luego, cómo se vuelve a despoblar, porque es que era imposible vivir aquí, entre los ataques corsarios, la peste, las dificultades, pues no tenían, pobrecitos, mucha manera de sobrevivir. Entonces, también no hablo casi de la ciudad, pero en realidad la historia de Ibiza se cuenta casi siempre a partir de la ciudad, porque es que la ciudad es lo más importante, que se construye, en donde se invierte el dinero. Pero el territorio es más consecuencia de la agricultura y de cómo se ocupa el, la isla de Ibiza. Otra fecha importante que es fácil son los Borbones, que nos quitan, porque yo ya me considero ibicenca, la sal, que es la principal riqueza de la isla, y se la quitan a los ibicencos. Y bueno, todo esto es un poco
yo creo que así se ve muy, muy fácil, pero os lo voy a ir contando con planos. De los fenicios y los púnicos no voy a hablar mucho, pero sí que a mí me ha llamado la atención cosas que yo no sabía de navegación. El Mediterráneo, viene el agua, o sea, las corrientes te llevan al fondo y los vientos te traen de vuelta. Y en cambio aquí en la zona de del Golfo este hay una encalmada. Entonces, por eso es muy importante también, era importante en esas épocas esta ruta. También la distancia. Le he preguntado a un amigo navegante, digo, ¿cuánto se tarda a vela desde Ibiza a Argel? Y se tarda entre 24 y 30 horas. Es que estamos muy cerca. Entonces, eso ha condicionado mucho la historia de Ibiza. Aquí están los vientos y también lo que se ve, ¿no? Bueno, todos sabéis que desde Ibiza vemos perfectamente la península y en cuanto te vas un poco, pues ya ves África. Y luego de un libro estupendo que hay de historia de Ibiza, he ido bajando fotos de cómo se ocupaban de los yacimientos que se han encontrado y que lo que echo de menos, y yo he hecho esta chapuza con perdón de planos, es que hoy en día que hay sistemas GIS, pues yo considero muy necesario que desde las instituciones se hicieran planos GIS históricos, que se hiciera, que tú pudieras darle al botoncito y ver pues en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, ir viendo los yacimientos, viendo, yo creo, como nosotros ya os he dicho que somos visuales, pues eso. Entonces, no me extiendo mucho, pero bueno, pues aquí había para acordarme yo, pero bueno, que es un poco la ocupación de la isla en la época romana, los yacimientos que vienen en los libros y un poco, y luego lo que era el Imperio Romano, pero bueno, yo creo que eso lo sabéis más o menos todos. Y las referencias que se hacen a la isla, pues Diodoro de Sicilia dice pues que había muy buena lana, Plinio el Viejo cita, o sea que se habla de la isla, sigue siendo, para lo pequeñita que es, pues perdonad, quería que la había. Ay, perdón. Manuel, perdóname la paz. A ver, bueno, entonces aquí ya viene la parte más interesante yo creo, os he dicho antes que, bueno, a partir del año 700 empiezan a venir campesinos, sobre todo, y luego decían que venían tribus bereberes, se van instalando. Todo esto hay, tanto Elena Kirchner como Miguel Barceló, como, hay muchos estudios y es muy fácil hoy en día. Y luego la enciclopedia viene todo. O sea que no voy a extenderme. Primero pertenecíamos a la taifa de Denia, luego a la de Mallorca. Y lo que es curioso es que cuando luego ya vienen los cristianos, hay una división del territorio que tenían los andalusíes que se va a mantener. Entonces, gracias a eso sabemos el número de alquerías, el número de rafales, la población un poco que había, que eran unos 3000. Os he traído también este plano que me encanta, que es de Alidrisi, que veis que está al revés. Esto es España y está al revés. Es un plano de 1154, un poco para hacernos una idea del conocimiento del mundo y de la cartografía que había en aquella época, ¿no? Y Alidrisi es un geógrafo que vive en Sicilia, en la corte de Roger II, creo que es, y describe el mundo. Y es muy, muy interesante. Y también dibuja Ibiza, aunque sea pequeñita, pero está dibujada. Entonces, éramos importantes. Lo que he hecho, que yo creo que es interesante, es estos planos que podéis ver siempre en los libros, los he colocado sobre el relieve, porque Joan Mari Cardona se fue, pues venía explicado del Cap No al Puig no sé qué, al no sé cuántos. Entonces, poniéndolo así se ve exactamente y se puede comprobar que las referencias geográficas que se dan en los libros se pueden ver. Y también se entiende, que ahora os lo explicaré en la siguiente, la ocupación de la isla como era para la agricultura. Pues había lo que conocemos como Pla de Vila, toda esta zona que para los árabes era el Hawats y era donde cultivaban, luego tenían, ahora os lo explicaré, la zona de Ses Feixes, pero aquí se cultivaba sobre todo uva
Y bueno, tenía por aquí apuntado los cultivos que os los diré ahora. Pero veis, las zonas de cultivo son que un poco coinciden con los cuartones, ¿no? El de Santa Eulalia tiene el río y la zona que viene del río hacia San Juan, la zona de donde están Morna y Atzaró, toda esta entrada hasta San Lorenzo. San Antonio tiene toda esta zona también, hasta Buscastel por ahí arriba. Y bueno, y aquí están las salinas. O sea que está un poco repartido en riqueza y en ocupación. Y este plano de Elena Kirchner, pues a mí así me dice poco, ¿no? Pero cuando me lo pongo encima del relieve, pues ya empiezas a ver cómo cosas que luego lees, pues que veis por aquí en Santa Inés o que lo desecaban. Esta zona también de San Antonio, ves que están en las laderas de las montañas. La zona donde está el aeropuerto era una de las zonas agrícolas más ricas de la isla. El río de Santa Eulalia, y ves cómo están, por ejemplo, en Ses Torres, que hay un yacimiento, pues está ahí a media ladera y casi todos los asentamientos. Esto hay muchas cosas publicadas de arqueólogos, de Gómez Bellar y de Vicente Costa. Por ejemplo, hay un estudio de la evolución de los asentamientos en toda esta zona. Todo esto se encuentra o en academia o en la Wikipedia, o en la Wikipedia, no, perdón, en la Enciclopedia de Ibiza de Formentera. De los árabes había apuntado que os quería contar, árabes no, perdón, andalusíes. Em, sí, con respecto a la época púnica hay una diferencia en que en la época púnica casi todo era la ciudad, eran comerciantes. En cambio, los andalusíes son clanes más agricultores, ¿no? Entonces, traen además el conocimiento, traen esquejes, traen semillas. Han aprendido en Al-Ándalus, se juntó el conocimiento oriental con el que había del mundo latino, ¿no? Que cultivaban sobre todo cereales y vid. Y los orientales trajeron todo lo que es la huerta, que hasta ese momento en España no, por ejemplo, berenjena se dice berinjena, ¿sabes? Que suena muy berenjena. Alcachofa, harshuf, acelgas, asilga, espinacas, hispaná. O sea que todo esto nos han dejado el legado de que nos lo han traído y entonces ellos pues cultivaban y intentaban sacarle partido a la isla. En el agua es muy importante lo que hacen porque eh, ya se colocan en donde luego veremos que están las fuentes. Hay un sistema árabe que se llama el Quanat que aprovechan el agua de alguna fuente o eso y por un sistema de gravedad crean un regadío en la zona. Y eso, pues todo eso los arqueólogos, a mí me encantaría ver, porque sé que se han descubierto muchas cosas en la isla, saber dónde están, poder ir a verlos. Lo que pasa es que por una parte tienen miedo de publicarlo por si hay expolios, pero por otra yo creo que se debería, porque ayudaría a construir un poco, además, saber en qué momento han estado, o cosas que vemos ahora, pues qué es lo que había antes. ¿Qué más os quería contar aquí? Los sistemas de captación de agua. Bueno, sí, también está estudiado que por Elena Kirchner y Miguel, que las familias que vienen, incluso toponímicamente, pues se sabe de dónde vienen, ¿no? Si vienen de Yemen, si vienen sobre todo clanes, los Beni tal, Beni cual, es el nombre del patronímico de la familia. Entonces, eso no me he extendido, pero se puede seguir y desde luego también yo a Mari Cardona también lo estudia y Ferrera Barzuza. Siempre se ha hablado porque luego en la conquista, que luego os lo explico cómo se reparten los coseñores, en la zona de Santa Eulalia, los molinos no se quedan solo para el señor de este cuartón, sino que los que no tienen molinos les da permiso para... Pero había otros molinos importantes, había molinos en el puerto de San Miguel, en toda esta zona, ¿veis por ahí? Había molinos en Buscastel, en el torrent de Buscastel, en el torrent de Charraca, en el torrent de Desenfons, en el torrent de Nadal, estos están por San José. Y, y en la Font des Germs, en Santa Eulalia, había un sistema hidráulico bastante avanzado.
Y pues eso, de la época árabe nos han quedado tanto la toponimia como muchas formas de trabajar y de ocupar el territorio que son muy importantes. Bueno, a ver la siguiente. Entonces llegamos a la conquista. Jaime I bueno, Jaume I el Conquistador, estaba en esos años, en 1235 os he dicho, estaba muy ocupado invadiendo Valencia, entonces no podía venir aquí. Entonces él llega a un acuerdo primero había llegado a un acuerdo con Nuño Sanz y Pere de Portugal que había firmado como un contrato de que tenían que venir en una fecha. Habían conquistado previamente Mallorca, pero no lo hacen. Entonces hace otro contrato con Guillem de Montgrí, pero Guillem vuelve a ponerse en contacto con ellos para que vengan. A mí los nombres así no me decían nada y a mí me gusta, pues cuando estoy así mirando, digo, ¿quién es quién? ¿No? A ver, ¿y qué tenían que ver con Jaime I? Bueno, pues Nuño Sanz era tío de Jaime I y Pere de Portugal también, pero en aquellas familias no era como ahora que te llevas muy bien con los tíos. El padre de Nuño había intentado quitarle el reino a Jaime cuando era pequeño y Pere de Portugal, que era el hijo del rey de Portugal, pero cuando lo heredó su hermano se llevaba mal con él, su madre era Dulce de Barcelona, que era también hermana de Pedro III y de Sancho, que era el padre de Nuño. O sea que todos estaban allí un poco liados. Para más Inri, pongo aquí que era viudo de la condesa de Urgell, Inés, que es de por esas zonas, Aurambay, que tiene una historia muy curiosa. Aurambay, cuando muere su padre, hay otro que se hace con el condado. Y ella estaba casada con un castellano, que tiene otra historia por Castilla muy divertida, pero nada, le deja al marido y se viene a Cataluña y le dice a Jaime I, oye, tú me ayudas a reconquistar Urgell y yo te lo dejo a ti cuando me muera. Se hacen amantes y Jaime I, que lo que sabía era pelear, conquista el condado de Urgell. Pero luego, no sé por qué, pues le presenta a su tío, no sé qué, y total, que ella se casa con el Pedro de Portugal. Y cuando muere, en vez de dejárselo a Jaime I, se lo deja a Pedro de Portugal. Pero se ve que Jaime debía estar al tanto, lo que sea, entonces llega a un acuerdo con Pedro de Portugal y le cambia que lo que él quería del condado de Urgell, que llegaba hasta Lérida y que tenía todo hasta Andorra, llega a un acuerdo y se lo cambia por las conquistas de Mallorca. Dice, cuando conquistes Mallorca, te dejo que te quedes allí. O sea que estaban muy ocupados, estaban siempre guerreando. Pensar que era de la época como, veis, fijaros, os he puesto este plano de que Cataluña, bueno, o la corona de Aragón, perdón, y es que mi padre era catalán y entonces a veces me contaba las cosas un poco a su manera, pero tenían posesiones en, en las que se hablaba lemosín, que el lemosín es el catalán antiguo, o sea que algo de razón, pero era la corona de Aragón. Entonces era un lío porque tenían muchas cosas. Por eso Jaime I luego cuando se muere se lo deja la corona de Aragón a su hijo Pedro, pero la corona de Mallorca, que comprendía también las zonas del Rosellón francés, a su hijo Jaime II. A pesar de ser hermanos, como pasaba en esas épocas, pues se pelean, hacen guerras y de todo. Y al final la corona de Mallorca hay una época que es de Alfonso III, luego vuelve a Jaime II, luego vuelve al otro Jaime II que es su sobrino, en fin, un lío, hasta que al final ya, en época de Pedro el Ceremonioso, pues ya vuelve a ser de la corona de Aragón. Entonces, lo que es importante, cuando se reparten la isla, se encuentran, ellos quieren ir rápido, ellos llegan, ellos son hombres de guerra, no son ni gestores ni nada, lo que necesitan es repartirse el botín, repartirlo entre los que han luchado o entre los que vengan. Entonces, como tienen el documento de la división islámica, en el que vienen las alquerías, que viene todo, dice, vale, pues lo repartimos más o menos. Hay unos trocitos de diferencia, que son estos de aquí, pero vamos, prácticamente. Y lo que sí que hacen distinto es que lo que era la zona, que esto tiene repercusiones en por qué ahora mismo Ibiza no tiene territorio y viene de 1235.
porque lo que le llamaban el hawats los árabes lo reparten entre los señores. Y luego la ciudad la reparten, o sea, esto lo reparten, que Guillén de Montgrí, que es el que más ha aportado, que era sacristán de Gerona y arzobispo de Barcelona, pero en realidad mm, de iglesia, o sea, no así de esa tumba que tenemos ahí al lado que parece un señor tan bueno, tan rico, no, eran todos unos cruzados, o sea, yo veo las películas de los cruzados y eran ellos. Y la ciudad la dividían entre tres, pero el territorio queda en cuartons, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos para este. Y luego lo que pasa es que cuando muere Nuño San, se lo compra el rey y después Jaime I y se lo vende a Montgrí, porque Montgrí no quería tener al rey aquí. Pero le sale mal la jugada, porque cuando muere Pere de Portugal tenía un acuerdo con el rey que lo hereda el rey. Y esto es importante, como luego veremos en los planos del siglo XVII-XVIII, porque esto ha sido siempre posesión real. Hasta Isabel II, que yo he visto aquí en el registro, la venta de Tagomago es uno de los documentos que se pueden ver aquí en el registro de Ibiza, que lo vendió Isabel II, porque Isabel II, igual que vendió desde el Museo del Prado hasta la Puerta de Alcalá, eran todo terrenos suyos, que era del Parque del Retiro, y lo vendió porque necesitaba dinero y era suyo. Del documento de memorial y divisiones, ves, aquí lo he traído porque venían las vendas, pero bueno, los años siguientes son muy difíciles. Ahí, veis, todas estas flechas es por donde pueden entrar. Os he dicho que estamos a 24 horas o 30 de África. Entonces, era una época en la que, porque voy a trabajar, si me cojo un barco y los que están trabajando les robo o me llevo los esclavos, pues tanto de un lado como luego del otro. Pero bueno. Entonces había muchísimas incursiones, era muy eso, no solo eso, sino que además había peste, o sea, era una vida muy, muy difícil. Y lo que nos queda de esa época, aunque haya variado, y ahora os explico por qué, y es un poco el hilo de mi esto, es que la gente, ¿de dónde eres? Pues yo soy de ¿no? Les había quedado, lo veis aquí, las zonas se habían quedado un poco muchos con los nombres de los clanes árabes que los ocupaban o de los nombres de las alquerías. O sea, las cosas se van como dibujando. Lo que a mí me gusta dibujar, no puedes dibujar un círculo cerrado, pero sí que hay pues la zona de zonas pues que ahora mismo se han quedado con ese mismo nombre, ¿no? De las zonas donde, donde había casas, donde había cultivos y eso da lugar a las vendas. ¿Qué son las vendas? Las vendas en realidad son turnos de trabajo o turnos de vigilancia en un principio, porque los que vivían en una zona que eran familia o amigos, no sé qué, pues se turnaban, decían, bueno, pues ahora nos toca a nosotros vigilar. Aquí veis, en rojo son las torres actuales, pero probablemente, y está documentado, antes también había torres de vigía medievales, entonces en muchos de los sitios. Entonces, pues los que estaban en la zona, pues se turnaban, hacían un turno y iban a vigilar. Esto da lugar, aquí están dibujadas las actuales, porque luego se han subdividido. Pero la división en vendas de la isla, que es algo que se está perdiendo, viene de esa época, viene del siglo XIII-XIV. La gente se conocía porque era de su venda, eran los vecinos los que tenían turnos tanto de trabajo como pues para arreglar caminos, de vigilancia, de todo. Entonces, lo que quiero que veáis también con este plano, al superponerlos, es que cada venda pertenecía a un cuartón. O sea, los cuartones y las vendas estaban ligados porque más o menos eran de la misma, pertenecían. Cuando luego cada cuartón tenía un baile, que era el que era el interlocutor, porque se organiza, bueno, que hay cosas de la ciudad que nos iba a contar, pero la universidad y la sal, la principal riqueza de la isla, lo que les interesa es la sal. Entonces, al principio es de los coseñores, pero como ven que no van a poblar la isla porque casi no hay gente que quiera venir,
firman la Carta de Franquesas. Es que eso no sé dónde lo tenía. Se me ha ido. Bueno, en la Carta de Franquesas los coseñores le dan la sal a, a la gente de Ibiza. Entonces, para organizarse, organizan lo que es la universidad. Y en la universidad había los curados, que habréis oído todos, que eran había los de la ciudad y los de fuera, que eran los de la mano de fuera. Y estos curados de fuera, pues se elegían según cada cuartón y probablemente se organizarían de alguna manera en las vendas. No sé qué más os quería contar así de aquí. Por ejemplo, otra cosa que me gustaría que estuviera bien puesto en un SIG, y yo lo he hecho así a mano, hay unos libros estupendos de Juan Joserra sobre, los editó el Consell, sobre los recursos hidráulicos de la isla y otros sobre las torres prediales. Entonces, estas son en azul las torres que quedan, ¿no? Pero veis un poco, cada torre defendía, porque claro, las casas payesas, los agricultores, pues se tenían que defender, por ejemplo, venían por aquí, los ataques, los turcos, pues se escondían en su torre para que no les llevaran. Entonces en esa zona, por ejemplo, esta es la de Teremusón, que se cayó y está reconstruida, las de Balafi, por aquí están en la de Montserrat, las que hay en Atzaró. Bueno, yo, como soy de Santa Eulalia, pues domino más esa zona. Los nombres de las otras torres no las sé decir, pero seguro que muchos las identificáis. Son años muy, o sea, el siglo XIII-XIV, tengo por aquí, son años muy difíciles porque que la vida era complicadísima, la peste, malas cosechas, siempre están. Y luego, bueno, si todavía lo puedo contar. Estamos al lado de Argel también, cuando de repente incluso los amigos, el fuego amigo, o sea, el conde de Moncada va por orden de Carlos I a Argel, naufragan sus barcos, no sé qué, y de repente vienen a Ibiza. Y como no le pagan a los soldados, ¿qué hacen los soldados? Arrasan Ibiza. O sea, había que defenderse de los ajenos y de los propios. Esto lo tengo por aquí, perdonadme. Sí, de la conquista. Perdonad, ¿eh? ¿Habéis visto eso? Las divisiones. Lo que era. Esto no sé si lo había puesto aquí. Sí. Los nombres, ¿no? Shark, sabéis que en árabe que significa saliente, y Algarve poniente. Entonces era saliente, poniente. Portumain, que viene de Portus Magnus, de los romanos, porque era el puerto grande, y el Alawets. Y Benizamid era por una de los clanes que estaban allí, que luego se acabará transformando en Balansat, porque era una de las alquerías grandes y las familias. En 1236 se firma la Carta de Franquesas, esto es anterior, perdonad, que os lo he dicho. Bueno, la población bajó cuando vinieron los cristianos, bajó a casi de los 4.000 y pico que había en época de árabe, baja a 3.000, a 2.500. Sí, en Andalucía había unos 3.000 y después de la conquista, en 1286 hay entre 1.600 y 1.800. Entonces tienen que firmar la Carta de Franquesas en la que les ceden la sal y les dan muchos, digamos, alicientes para que vengan a ocupar la isla. Es curioso porque me preguntaba antes una amiga que qué pasó con la población que había. La población que había, pobrecitos míos, pues o se los cargaron o se tuvieron que ir. Jaime I no era partidario de dejar en sus territorios cuando los conquistaba, les hacía irse. Pedro de Portugal, en cambio, le propone, él quería que se quedaran. Entonces, Balafi, por ejemplo, que mucha gente no lo sabe,
ahora no encuentro exactamente, me vais a perdonar el nombre, pero viene de una palabra que significa que son moros que se han quedado allí a trabajar, son hombres, no es libres, es que se me olvidaba ahora mirarlo la palabra, pero es una palabra que viene del árabe y que significa, porque eso eran tierras de Pedro de Portugal, que se quedaron trabajando con él. Lo que pasa es que también dice Ferrara Barceza en su libro que a los pocos años ya no había rastro de estos pobres, o sea que las condiciones eran también como si no eran esclavos, pero como si fueran. Y también él que sabéis que ha escrito un libro estupendo sobre la esclavitud, pues eh, las tierras al principio la trabajan sobre todo esclavos. Por eso también era muy importante para los que los señores pues se iban también, o sea, aquí venían los corsarios, pero los corsarios de aquí también iban a capturar esclavos para trabajar las tierras. Durante todo el siglo, lo que os decía del el saqueo de Ibiza es en 1518 de Hugo de Moncada y en 1534 también Álvaro de Bazán eh, viene a invadir la isla. Bueno, otra fecha importantísima es cuando decide, claro, como había tantos problemas durante todos los siglos anteriores y de la frontera y el peligro turco, sabéis, bueno, que en esa época lo que le interesa sobre todo a Felipe II y luego a su hijo Carlos I, pues es proteger, tener unas fronteras. Ellos tienen también Orán, en Orán está el fuerte de Mazalquivir, el norte de África, y les interesa proteger esas fronteras. Pero por otra parte tenemos a Barbarroja, que estaba en Argel y, y hacía incursiones continuamente. Entonces, deciden ya en época de Felipe II construir la muralla. Entonces, se llama Real Fuerza porque tiene 6 baluartes y sabéis que hay dos proyectos. La primera muralla de Calvi y cuando la están acabando resulta que vienen también y se llevan, hay una incursión, entonces se hace la ampliación de Fratín. Pero la construcción de la muralla, yo digo, es para Ibiza es puramente estratégico, o sea, y además va a ser de lo que va a vivir la isla muchos años, muchos siglos después, porque entraba dinero, no entraba muchas veces, pero la sal era la fuente de recursos más importante y al final el que el rey tuviera aquí una propiedad y tuviera que pagar a los soldados y tuviera que mantenerla, pues es otra fuente de ingresos que tenía la isla. Se construyen las torres de defensa, pero algunas no se acaban hasta 100 años más tarde. Bueno, me he pasado casi 200 años de golpe. Es muy interesante todo lo relativo, perdona, a los ingenieros, pero yo quería contaros algo en medio. Os habéis quedado con las vendas y lo importante es que mientras pasan todas estas cosas en la ciudad, en el campo siguen desarrollándose las que luego ya se verán, pues las casas. Por eso también me gustaría tener planos actualizados de las casas payesas, los famosos catálogos y saber de qué época, porque, ¿no? Ir documentando lo que se va haciendo en cada momento. De las fuentes hay noticias, de eso, pero tenerlo documentado. Ya en el siglo entonces XVII también hay peste, bueno, sigue siendo una vida muy precaria. Por eso lo que vimos al principio de que la población solo llega, fíjate, a 10.000 habitantes ya en 1700, pero que es muy poco. Son preciosos todos esto, como a mí me encantan los planos que se pueden ver tanto en los archivos del Ministerio del Ejército como en Simancas y que están en internet casi todo. Hay un libro interesantísimo también de Ferrer Bartuza y de Juan José Serra que se llama ¿cómo se llama? El de la Ciutat al Camp, ¿no? Sobre este plano de Ballester localizan las casas y en las escrituras ven las fincas y cómo han muchas prevalecido o te dicen cuando han desaparecido. De, mm, no tengo, bueno, se ve un poco aquí.
sabéis que, bueno, en Dalvila pues eso había la ciudad antigua y luego ya se construye la muralla con las dos fases. Pero no había nada más. Luego la marina, además había muchas ordenanzas donde se podía construir o donde no. Y había siempre la dicotomía del campo y la ciudad. Y entonces eso explica un poco por qué no hay pueblos más grandes en Ibiza. Pues primero, porque no había voluntad política, no había como en Mallorca o como eso, pues que el gobierno le interesara hacer poblaciones. Aquí nunca, es que aquí pasaban de nosotros totalmente. O sea, todos son cartas de los pobres jurados, de los gobernadores, a pedir al rey cosas. Nunca hacen ni caso. Entonces eso hace que cada uno vaya, ¿sabes? Un poco a la suya. No había casi también, ¿por qué no hay caminos? Pues porque es que tampoco me interesaba mucho, porque por el camino iba el recaudador. Entonces, cuando más incómodo fuera para el recaudador llegar a recaudar, mejor para... Entonces, se iban haciendo, eh, tampoco tú tenías tu torre, tú tenías tu finca, más o menos, cultivabas, vivías, es que no les necesitabas para nada, tú lo que querías era estar a la suya. Entonces, por eso ¿se puede explicar un poco, no sé, Rosa, si está de acuerdo, un poco la forma de ocupación del territorio, pero que es que va a llegar casi hasta el siglo XVIII, ¿no? Que es que no querían saber nada de... Y por eso hay los enfrentamientos que luego va a haber entre la ciudad y el campo. Pero por otra parte, en la ciudad sí que el gobierno invierte, porque entonces pues reforman el castillo, Simón Paulet, sabéis que hizo la reforma de arriba, luego donde está el museo se van haciendo cosas. Y hay muchos planos de proyectos que no se llegan a hacer. Aquí, este es de Ballester, que es uno de los que más planos hace. Y habréis oído hablar del Sandstro. En 1730 cae un rayo y el polvorín que había en el baluarte de Santa Lucía con toda la pólvora estalla. Entonces, bueno, pues luego este plano es posterior porque tienen que reconstruir el polvorín. Vienen los Borbones. En 1500, es muy fácil. Los Austrias van de 1500, o sea, todavía consideramos a Fernando el Católico y Isabel la Católica, todavía no, pero ya Carlos I, digamos que es el primer Austria, nació el 25 de febrero de 1500. Me lo sé porque yo también nací el 25 de febrero, ¿no? Pero bueno, 1500, un número redondo. Y los Austrias van de Carlos I a Carlos II, que es el último, que muere en 1700. O sea que es muy fácil. Y en medio hay tres Felipes: Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Pero para la isla, fuera Felipe II, fuera Felipe III, no hay muchos cambios. O sea, hay los cambios, bueno, pues hay las cosas que... Hay muchas cosas, pero básicamente en cuanto al territorio es lo mismo. ¿Qué pasa cuando llega Felipe V? Primero, que quita la sala a los ibicencos y hay una nueva organización del Estado. Y ya no dependemos de la Corona de Aragón. Porque antes, aunque fueran los Austrias, sí que las instituciones se habían mantenido más federalistas, digamos, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de historia y me van a perdonar si me oye algún historiador, que yo solo soy aficionada. Pero en cuanto al territorio hay que hablar de historia. Entonces viene este señor de gobernador en 1761 que a mí me apasiona. De hecho, me encanta buscar cosas suyas. El conde de Croix viene castigado porque se había casado sin permiso del rey. El conde de Croix es de Lille, de origen. Entonces, en esa época hay varios libros de todos los franceses que deciden del norte de Francia, de la época que habían sido española, los segundones de la familia se incorporan a los guardias de corps, a muchos cuerpos que crea Felipe V de guardia, y además es que son gente que viene muy preparada, entonces enseguida prosperan. Simón de Boulet, el ingeniero que os decía antes, también venía de por ahí. Entonces, el conde de Croix viene a Ibiza castigado, pero se queda y es un ilustrado. Todo el mundo siempre hablamos del obispo de Abad y la Sierra y de el Pla de Millones, pero si no hubiera estado el conde de Croix antes, probablemente no hubiera tenido tan fácil. El conde de Croix, y yo le descubrí por este plano, porque aquí en la carátula dice encargado por el conde de Croix.
se levanta, viene este ingeniero José García Martínez, y a mí me parece increíble porque de verdad tiene una precisión este plano de la isla increíble. Y pensar que no había caminos, que iban con la mula por donde buenamente podían, con unos aparatos que también me he bajado un libro de a ver cómo demonios lo hacían. Nada, con un astrolabio, con unas cosas increíbles. Y es un plano, es una pena que no, pero lo podéis bajar de internet y si no me lo pedís. Em, me fui al Museo de la Marina, que es donde está, y me hicieron una copia en alta resolución. Se utiliza mucho porque vienen todos los nombres, todas las fuentes, incluso se ven los huertos. Entonces, gracias a ese plano, se entiende cómo después el Abad y la Sierra es capaz de organizar la isla, porque lo que hacen después es organizar la isla en parroquias. También otra cosa que hace que hay que estudiar es el primero que piensa que hay que traer agua potable a la ciudad desde San Rafael, y luego lo realizan los que vienen después, pero también esto en el libro de Isidoro Macavich también habla mucho de él. Está empeñado en que los payeses cultiven cosas nuevas y entonces hace unos concursos en los que les premia al mejor de cada venda o de cada cuartón, si a la mejor cosecha de almendra. Y luego también castiga a los que no han plantado. Y eso viene en Isidoro Macavich y lo hace este señor. Entonces, a partir de su plano, casi todos los planos de España de esa época los hace Tomás López, que tenía el despacho en Madrid, y lo que hace es copiando lo que han levantado otros, levanta. Pero bueno, este también se ve muy claro, es gracioso porque muchos de los nombres los castellanizan y resulta un poco extraño. Bueno, yo también os diré que en algún sitio he puesto cosas entre castellano y catalán porque yo no me salía a decir la iglesia de Santa Agnés, me sale Santa Inés, pero tampoco me sale San Jorge, me sale San Jordi. Entonces, en ese sentido, y también mis notas, pues podréis echar en menos que no son políticamente correctas. Viene Abad y la Sierra y le encarga al rey un documento que también se puede bajar fácilmente, que es la breve noticia del estado natural, civil, militar y político que tienen las islas de Giza y Formentera, en la que hace, como buen ilustrado, un estudio en el que viene a decir que son un poco salvajes, pero bueno, también hay que entender que no querían que supieran muy bien lo que hacían, entonces ya les venía bien pasar por salvajes y porque no querían saber nada de los que estaban en vila. Pero bueno, primero no os he dicho que antes es muy importante que se crea el obispado de Ibiza, porque antes todo dependía de Tarragona, del arzobispado de Tarragona, porque los herederos del sacristán de Gerona, de Guillén de Montgrí, eran el arzobispado de Tarragona y la pabordía de, no, ¿cómo se llamaba? No sé qué, de San Fructuoso. Y ya aquí por fin ya hay un obispo en Ibiza. Entonces, ¿qué es importante de lo que hace y por qué os he puesto este plano? Porque decide organizar las vendas en parroquias. Es como el nuevo sistema administrativo en el que quieren poder recaudar, poder pedir a la gente que, que participen pues eso, en haciendo caminos, en todo. Entonces uno de sus planes es agrupar la población. También, luego el que lo lleva a cabo casi todo es Miguel Cayetano Soler, porque el obispo se va y hacen la junta de autoridades. Bueno, pues esto son cosas que podéis ver fácilmente. Y este otro plano que me encanta, de Ordovás lo encargan, sobre todo del cuartón del rey, porque como es del rey, el rey quiere saber las rentas que tiene que cobrar. Y es muy interesante la parte que toca lo que era el antiguo Jabats, que se lo habían repartido, pero es muy curioso ver, mira, por una parte la foto, veis que coincide con la parte de cultivos, ¿no? De más importantes, el torrente de Sayadanera,
baja por aquí. Entonces, eran las tierras más ricas y de la parte que tocaba a Montgrí, al final acaba siendo de los dominicos. O este es del obispo. Hay una parte de los dominicos, otra del obispo. Aquí una de Masana, que era una de las alquerías más ricas, es de Santa María. Y luego aquí se ve, por ejemplo, que hay zonas que son una caballería de la Bricha. ¿Sabéis? Una caballería, eso nos lo he contado cuando lo de la conquista. Las caballerías eran zonas que tenían la obligación de armar un caballero. O sea, se les daban esas rentas a condición de que cuando el rey necesitara un caballo armado, esas rentas eran las que lo pagaban. Entonces se quedan así, caballería de la Bricha. Esta zona de aquí, pues el dinero iba para eso. Y Ordovás levanta este plano y este que no se ve casi, en el que también es la actual carretera de Escanao, deciden, se divide todo y se hace la carretera recta en esa época, en el siglo XVIII. Y lo más importante entonces que hacen es la nueva distribución parroquial, que a partir de 1700 vais viendo, ¿no? Deciden hacerlas en 1700. Algunas iglesias, como por ejemplo la de San José, ya se había empezado antes, pero casi todas se empiezan después de que viene el obispo Abarca. Se habían empezado San José y la que está en la Salinera, la de San Francisco Javier, se había empezado, pero no se termina. Y la de San Juan, porque era donde había población, pero no tenían parroquia. Entonces ahí cobra mucha importancia las vendas, porque sí que, aparte de las vigilancias y de otros trabajos, tienen el trabajo importante de fabricar, de construir la iglesia. De hecho, por ejemplo, en San Josep se cambian, antes había menos vendas y se hacen 6 vendas para que cada uno de cada venda trabaje un día de la semana, que días laborables 6 días. Os he puesto en negrita las iglesias que no se contaba antes, uy, Eivisa, que ya existían, porque Santa Eulalia es desde 1300, luego se arregla, San Antonio también. San Miguel y San Jordi son más de a medida del siglo XIV. Y estas son las nuevas. ¿Y por qué tienen nombre de santo? Pues porque el obispo Abad y la Sierra pone los santos que le gustan a él, por ejemplo, el Pilar de la Mola, pues como era zaragozano, era Maño, no de Zaragoza, era Maño, pues y les pone los nombres dejando el apellido de la zona, eso ya lo sabéis todos, ¿no? Pitera, que era el nombre. San Rafael de la Creu, de Sacreu, por ejemplo, Sacreu viene porque era donde se cruzaban el camino de Portmany con la divisoria del otro cuartón. Entonces, es curioso, veis aquí, ver las vendas, como cada parroquia lo que hace es coger las vendas de alrededor. Y más o menos las... Sí, bueno, estas son las parroquias, el otro nos enseñaba las vendas de dentro. Cada venda, esto no me acuerdo exactamente de qué época, pero como tampoco varió mucho la población, cada venda tendría entre 20 y 40 familias, con lo cual la parroquia las organizaron que fueran más o menos entre 800 y 1200 habitantes. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, aquí, cuando luego en el siglo XVIII empieza a crecer la población, se dividen las vendas y nacen vendas nuevas. Por ejemplo, en Jesús se divide la de Ses Torres con la de, no me acuerdo cómo se llama, Marina. Dicen que se divide, bueno, se divide porque, entre otras cosas, hay costumbres muy ibicencas como esa salpasa, que algunos, los que sean ibicencos la conocen. En Semana Santa, el párroco tenía que ir a cada casa de una venda un día a poner una marca, como que había estado allí, pintaban la puerta de blanco, ponían sal.
si había muchas casas no le daba tiempo a ir en un día. Entonces por eso dicen que se dividen las vendas en dos vendas para que el párroco pueda ir 2 días distintos. Y el obrer es el que organiza en cada venda los turnos de trabajo y el que... Bueno. El siglo XIX, bueno, ya habéis visto que lo del obispo Abad y las Sierras finales ya se va y hay la Guerra de la Independencia en 1808. Pero antes ha habido revueltas campesinas, que según dicen también, porque hay gente que dice que no sirvió de mucho el PLA, porque se resistieron. Uno de los objetivos del PLA era hacer que los pueblos tuvieran población. En eso no tuvieron éxito, pero en otras cosas sí que lo tuvieron. Y como los campesinos no estaban nada contentos con que hubiera éxito y les quisieran cobrar impuestos, pues hay revueltas campesinas. En 1808 al 14, la guerra de la independencia, o sea, las cosas que pasan fuera no suelen tener mucha repercusión en Ibiza, pero sí que tienen en el momento en que empiezan a cobrar impuestos de otra manera, a crear cargos pues, que ya están más ocupados en tener control. En un primer momento se crean 19 ayuntamientos, que se llaman ayuntamientos foráneos. Con el plan de Milloras deciden que cada parroquia es un ayuntamiento, pero aquello no llega a funcionar nunca, porque es que no había gente tampoco para cargos ni para nada. Luego hay otra ley que dice que solo puede ser ayuntamiento el que tenga más de 1000 habitantes. Entonces se queda solo el ayuntamiento San Juan, que era el único que tenía, veis aquí, 1193. Pero aunque se creen sobre el papel, en realidad la isla sigue funcionando sin ayuntamientos, porque es que no hay nada. Eh, lo que sí que bueno, lo que han hecho los ilustrados y también que ha cambiado el panorama, ya no hay todo lo que había en los siglos anteriores de peligro, pues la población empieza a crecer. ¿Y qué problema hay con el crecimiento de la población? Pues que ya no hay comida para todos. Entonces empieza la emigración, porque no hay. Las fincas, además, se subdividen, aunque está el EREU, pero las legítimas, como veremos luego ahora en estudios que se han hecho, van dividiendo el territorio, entonces no hay para todos. ¿Veis los crecimientos de población? Pues de 15.000, en pocos años pasamos a 20.000, hay malas cosechas y hay un poco de recesión, pero en 1900 ya hay 25.000. Otra cosa importante y que tiene que ver con esto de aquí también, con el reparto de las fincas, es la desamortización, que los bienes de la iglesia se le quitan a la iglesia y se subastan. Y por eso, pues muchos de claro, para los señores de Dalvila lo más interesante, porque era lo que mejor se cultivaba y lo que tenían más cerca, eran las tierras de cerca. Entonces, pues los Llobet, los Riquer, el Doctor Martí, eso se puede estudiar, pero casi todas las fincas ricas de alrededor de Ibiza que pertenecían a la iglesia pasan a pertenecer a familias de Dalvila. Y cuando ya se decide en el mapa administrativo del 33 hacer los nuevos ayuntamientos, ya dejamos de ver los ayuntamientos foráneos, que es lo que a mí me gusta ver es cómo pasamos de aquí a aquí. Pues estos ayuntamientos, si veis los colores, son simplemente la adición de parroquias. Dice, bueno, pues Santa Gertrudis, Jesús y San Carlos con Santa Eulalia. Y aquí está Puigdemont, pero bueno, Puigdemont es una extensión posterior. Eh, San Miguel, San Lorenzo, San Vicente también es posterior, forman parte del Ayuntamiento de San Juan. Santa Inés, San Mateo, San Antonio y San Rafael, que al principio era el Ayuntamiento de San Rafael, pero ya los de San Antonio dijeron que no podía ser y entonces se cambió y la ciudad principal era San Antonio y se llama Ayuntamiento de San Antonio. Y San José, con las que nos quedamos, San Agustín, San José y luego, bueno, estas vendas, ya os digo, yo creo que al principio eran
toda esta era Sant Jordi y toda esta se subdividen, pero no sé contaros muy bien cómo eso. Rosa, me tienes que ayudar y vamos a hacer las vendas en cada época de la historia. Yo sigo, yo sigo. Para conocer el siglo XIX tenemos el maravilloso libro de los viajes del archiduque Luis Salvador, que más o menos nos pone bien, porque hay otros informes que son todos negativos sobre la isla y no merece la pena leerlos. El de Gastón Boulier también fue muy criticado porque era muy, pero tiene unos dibujos muy bonitos. Y esto es un poco lo que os quería contar, ¿no? De cómo las vendas forman una parroquia y cómo la parroquia luego forma el ayuntamiento. Un poco lo que os he contado yo es una visión mía de cómo hay que... Es una visión del territorio distinta, las de los que de verdad han estudiado el territorio, pues como mi amigo Estefano Cortellaro, lo que explican es cómo la generación del paisaje que tenemos o del territorio es a partir de la casa payesa, yo os lo recomiendo muchísimo, es un libro precioso. Y él sigue la estela de lo que ya dijo Sert cuando vino a la isla, que decía que la isla tenía una unidad de escala y tenía que se había conservado gracias al payés porque vivía muy pegado a la agricultura, no había estropeado el paisaje. Entonces, esa era un poco la isla antes de lo que le llamo yo el cambio de paradigma o de episteme, que es cuando llega el turismo, ¿no? Que ya es otra cosa, ya no tiene eso, ya os lo contará otro día Raquel, que es la experta más en planes y en cosas de esas. Eh, una cosa muy curiosa que también pregunta la gente por qué somos tan distintos Ibiza de Menorca o Mallorca, ¿no? Esto lo estudió ya Jan Bisson en este libro La Tierra del Hombre en las Islas Baleares y analiza eh, cómo el tipo de cultivo, o sea, cómo el territorio es el que dictaba un poco el tamaño de las fincas. Y el tamaño de las fincas además se había ido dividiendo, por esto que os digo, de las legítimas, que quieras que no, que aunque fuera una parte pequeña, iban comiendo. Y también habréis oído que la gente se casaba con los primos, pues claro, para juntar legítimas y para poder juntar otra vez fincas más grandes, porque se iba haciendo todo muy pequeñito. Es muy interesante también la medida del tornai. El tornai era una medida que había en Ibiza para medir las fincas, que eran, lo tengo por aquí apuntado, me parece que eran 50 pies. Tenía cosas apuntadas, pero al final. Sí, esto lo ha estudiado Ángel Custodio Navarro, que también tiene artículos muy interesantes. No, perdón. El Tournai era un cuadrado de 30 pasos lineales, o sea que eran 900 pasos cuadrados, que son como 5 áreas. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen en Mallorca todas las leyes territoriales y tal, ellos lo hacen con las medidas de Mallorca. Y en Mallorca la medida tradicional es la cuarterada. Y los 14.000 famosos metros que tenemos desde que se hacen cosas desde Mallorca son 2 cuarteradas, pero no tiene nada que ver con Ibiza. Yo no digo que hubiera habido que poner una medida más pequeña para las fincas que se dejan construir o no, pero por lo menos haber hecho una mención, porque Ibiza tiene otras medidas, tiene otra historia, tiene otra forma de... Y entonces, pues, pues así nos va. Em, aparte del Tornai, es muy gracioso también el jornal. El jornal es que era la extensión que con un arado primitivo y 2 bestias se labraba en un día. Y eran 4 o 5 tornais. O sea, que estaba todo muy ligado. Igual que estaba ligada a la agricultura, yo también digo otra cosa que esta me parece que, ¿quién lo ha dicho? El hermano de Agustineta, no me acuerdo cómo se llama. Em, Ibiza vivía con el santoral, ¿no? Y los refranes y campesino, todo, ¿no? Pues las cosechas eran en verano y los contratos, el desvis, pues se les avisaba en Navidad, que era cuando un mayoral tenía que dejar la finca,
si no luego mi marido me corrige, y lo decía en Navidad y se tenía que ir para San Juan. Todo estaba ligado al santoral, porque el santoral era el que marcaba la vida de las cosechas, del payés, y estaba muy ligado a las cosechas. Cuando viene el turismo, pasamos de un tiempo con las estaciones a un tiempo monzónico. Estamos o en temporada o fuera de temporada, en época de lluvia o en época no. Es completamente ajeno a la cultura que ha creado Ibiza. Y ya por último, os quería, el máster este que hice, mi trabajo final de máster era sobre la zona de Jesús, un poco hacía una introducción un poco de la historia, como os he hecho, pero yo quería saber cómo habíamos llegado de aquí a aquí, ¿no? Entonces, muchas de las cosas se explican, por ejemplo, otra cosa también interesante de lo que os decía de que Ibiza no tenía territorio, ¿por qué Ibiza tiene esto de aquí, si esto no era suyo? Pues porque en el año creo que 61 Ibiza estaba desesperada sin territorio y entonces pues hablan con Santa Eulalia y Santa Eulalia le regaló la finca, que es gracioso porque es que esta finca era Ses Figueras, porque era de Isabel Llombarda Mengual, que era una heredera de Dalvila, y tenía allí una finca de higueras, que a mí me han contado que amigas mayores que iban con las monjas de excursión a la finca de higueras de Ses Figueras. Esto se le regala o se le cede a Ibiza y como Ibiza no tiene suelo, pues luego al final hay una edificabilidad tan grande que por eso hay ese contraste, tú vas por aquí por la carretera que va a Martínez y aquí son viviendas unifamiliares y aquí es en altura y súper denso, ¿no? Todas esas cosas tienen su explicación en esto. Bueno, en el trabajo he estudiado otras cosas como el Puig d'en Vinyets, que le llamamos Puig d'en Vinyets, pero porque Vinyets se hizo una casa allí, pero antes toda la vida era el Puig des Molí, que había un molino encima. Y lo que más me dolía de mi trabajo y que me duele y que creo que pasa en otros sitios de la isla, es que los planes y la ocupación que se ha hecho del territorio, en vez de hacerse con una base como crecía el territorio antes orgánicamente, desde que se hace sentar en una mesa sin ir a patear y desde que se hace, pues se hacen rayas. Y esas rayas se hacen también en base a cuando se hicieron los planes en los años 70, 80, no sé qué, quién ha construido y quién no. Entonces, se hace en Santa Eulalia una delimitación de suelo urbano y dicen, bueno, ¿qué es lo que está construido? Pues eso pasa a ser urbano. ¿Y qué es lo que no está construido? Y eso pasa a ser rústico. Entonces, esta montaña de aquí, ahí está Campepsimo, ¿por qué hay? Es que esto me duele. Cada día cuando paso, esta y la de Siesta, que la veo desde mi casa, me duelen muchísimo. Y si tú pones el plano del catastro del 55 sobre un plano ahora ya más construido, pues ves perfectamente que es porque esta finca, que esto lo fui a ver al registro, eh, el dueño de esto lo repartió entre los hijos dándole a cada uno un trozo que tuvieran un trozo de bosque, un trozo de ladera con las feixas y un trozo más abajo de más de regadío. Bueno, pues esta en medio tuvo la suerte de heredar la casa payesa y entonces no necesitaba vender, no necesitaba construir y entonces se quedó sin hacer nada. Esta hermana y este hermano vendieron y ahí no se ve, pero bueno, es la otra urbanización que hay al otro lado y eso ha pasado a ser urbano, ¿no? Entonces, muchas cosas en la isla pues son así. Han crecido no por una lógica de territorio, sino por una lógica más económica o esto. Y nada más. Espero, vuelvo al principio, como conclusión, pues eso, que es muy interesante ver cómo la historia, que es lo que ponía yo de título, cómo la historia ha dibujado el territorio. ¿Por qué Ibiza no tiene suelo? Pues ahora ya lo sabéis, porque el Hawaz, que era un distrito árabe, se dividió en tres. Y como esto era del rey, pues mientras se fue del rey, a los de Ibiza ni agua. Y, y por eso cuando luego se hicieron las parroquias y los ayuntamientos, pues Ibiza se quedó sin nada.
Y nada más, espero que os haya gustado y cualquier pregunta. Muchas gracias, Nuria, qué interesante. Se me han quedado muchas cosas que tenía apuntadas, pero luego me he puesto a hablar, pero bueno. Estas cosas de Estamos entre pronto, amigos, la mitad son amigos míos que que os he dicho que me iban a jalearme, así que... esto de descubrir de por qué San Antonio de Portmán, que siempre digo, ¿Portmán? ¿De qué Ah, tú no vendrá? sabías lo No de lo sabía. Portus Magnus. Me ha encantado. Ay, me Sí, alegro. y todavía me queda la duda que la has dejado así un Ay, a poco ver de qué me... pasada, Puigdembal. ¿Por qué, no, por Puigdemont qué este es es... como el que no tiene nombre de santo o No, porque Puigdemont es como estaba cerca de Ibiza, eso lo sabrá mejor a lo mejor Rosa, pero es más, no es importante, o sea, es que eran fincas muy ricas, agrícolas, todo el torrente de Sayavanera y es un poco lo que, eh, si te fijas en este plano del 18, esto formaba parte del diezmario de su majestad y en cambio Puigdemont está más en no sé qué del obispo. Entonces, bueno, supongo que cuando la desamortización, pues ya es cuando se empieza a trocear y a vender, pero no es algo que sea histórico de Ibiza, Puigdemont. Hombre, había unos molinos allí también y había casas, pero no, y sería de un tal Valls, el Puig del señor Valls. bueno, si alguien tiene una pregunta, nos vamos pasando los micrófonos porque si no, no se escucha que se está teletransmitiendo. Y aunque nos escuchamos todos aquí, es para que llegue a las casas, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Una pregunta un poco tonta, quizás que no lo oí Ay, bien. Pero eso que ponía en algunos planos sí, a ver. en el ángulo superior izquierdo que pone fuegos, ¿qué es? Ah, vale, sí, quería decíroslo. Las estimaciones que se hacen de población, no se sabe exactamente cuántas personas había. Fuegos eran como los hogares, las casas que había. Entonces, pues esto lo he cogido de Ferrer Bárcena, de alguno de sus libros, o de Mari Cardona, Pero vamos, que lo que viene en los documentos, tampoco se ha hablado, también quería contaros que, que hay muchísimos documentos en el archivo y además es maravilloso ir al archivo, te ayudan muchísimo y eso. Entonces, está el Libre de la Cadena, el Libre del Mustafa, muchos están publicados por Ferrer Bárcena, en el que vienen, en el del Mustafa, por ejemplo, te cuenta todas las cosas tanto de compraventas y del grano que se traía a la ciudad, o sea, es que está todo. En los Capbreus también, que Torres Peters los ha publicado, vienen las propiedades de las casas en Dalvil. O sea, es que yo empecé un plano que podías dibujar casi cada casa de quién era. Que por cierto, yo que me he apellido Bru de segundo apellido, una de las familias importantes después de la conquista en los siglos eran los Bru, que luego ya se extinguieron, pero digo, bueno, igual. Soy Vicenca y no me entera, los Bru. Pero por eso los fuegos, o sea, los fuegos es la estimación que se hace de que en cada casa, pues que había 3 o 4 personas, 5 por 4, 20, 2000 habitantes, ¿sabes? Y luego hay 500, y luego los fuegos bajan porque, ya os digo también que toda esta época del 13 al 15 lo tenía por ahí apuntado, pero es que creo que o sea, hay piratas, están todo documentado, pues han venido, sobre todo, también he hablado un poco de las salinas, es que eh, las salinas eran importantísimas y entonces pues venían los piratas y se llevaban a la gente que estaba trabajando en las salinas y cogían 25 rehenes, digamos, porque luego también he leído que lo que se hacía mucho es que tampoco se los llevaban, se quedaban en el barco aquí fuera esperando a que viniera alguien a que les pagara un rescate. Entonces, y el que no tenía rescate, pues Argel. ¿Alguien más? Al hilo de lo que ha dicho tu compañera Carmen, también Sí. Purona, ¿no? Tiene un nombre de santo. ¿Tiene alguna explicación derivada? ¿Cuál? Purona. Ah, Purona. Purona. Yo creo que sí que sale como una de las vendas antiguas, pero eso
Yo os digo que yo me paso la vida consultando la enciclopedia de Ibiza y Formentera. Está en internet, pones cualquier duda de esas y te viene todo. O sea que yo te lo buscaré, si no, luego me dejas y te lo busco. Pero sí, sí. La corona cuando estás en medio del valle y Es una miras corona, alrededor, ves sí. una corona, no ves muy clara. Gracias, Jaime. ¿No tienes una pregunta ya que tienes el micrófono? ¿Lo sabías todo? Lo de Portmany lo sabía, Ah, muy bien. Bueno, porque llevas más tiempo aquí y me lo dijo un madrileño, por cierto. bueno, como la mitad me la pueden hacer luego directamente. Bueno, pues muchas gracias a todos.